¿El gobierno de Milei es un gobierno fascista? Es una pregunta que viene rondando el debate público de las últimas, por lo menos las últimas 2 semanas. Y quería intervenir acá porque me parece que muchas de las respuestas tienen una forma de un problema taxonómico, como suele decirse, ¿no? De un problema de definición. Todos tienden a buscar la respuesta en una definición del fascismo, ¿no? ¿Qué fue el fascismo? ¿Qué era el fascismo? Y ver ahí una correspondencia con lo que está haciendo Milei, ¿no? El fascismo es tal, tal y tal, tal y tal cosa, y ver qué características, qué cualidades están presentes en Milei, ¿no? Pero la pregunta de qué es el fascismo, de la definición de lo que fue el fascismo, de la definición adecuada, correcta de lo que es el fascismo, es un problema más bien de orden académico, es un problema teórico, o incluso también un problema histórico, ¿no? Me parece que ahí hay una buena parte del problema cuando nos preguntamos si Milei es fascista. Yo creo que la respuesta hay que buscarla por otro lado, que es, ¿qué es el fascismo hoy? ¿No? Me parece que ahí está el sentido más político y no tan taxonómico, no tan académico del problema. ¿Qué es el fascismo hoy? Y cuando nos preguntamos qué es el fascismo hoy, para respondernos tenemos que ir a ¿qué hacemos con la palabra fascista hoy? ¿Cómo la usamos? ¿Cómo usamos ese término? ¿A qué situaciones, a qué dichos, a qué conductas, a qué acciones le asignamos la palabra fascista? ¿Cuándo decimos hoy, en nuestro debate público de los últimos años, cuándo decimos esto es fascista? Bueno, si yo digo, me paro frente a un grupo y digo, acá se hace a los gritos, acá se hace lo que yo digo, probablemente me griten, che, no seas facho, ¿no? Entonces las prácticas autoritarias las vinculamos, las etiquetamos con la palabra fascista, ¿no? Si yo digo, para solucionar el problema de la inmigración hay que amurallar todo el país y alambrar todo el país ¿no? Con alambres de púa electrificados, bueno, eso también hay que decir, che, eso es fascista, ¿no? No seas facho. Las prácticas xenófobas, las prácticas autoritarias, como decía recién, pero también las prácticas homofóbicas, las prácticas racistas, son bautizadas, son etiquetadas con la palabra fascista. Así la usamos a la palabra hoy, ¿no? En definitiva, creo que usamos la palabra fascista para referirnos a un modo, a una manera de tratar la diferencia. Hablamos de fascismo cuando lo que se busca hacer con alguien que es distinto, con alguien que piensa distinto, que actúa distinto, es rechazarlo, es negar esa diferencia, cuando pretendemos un mundo más homogéneo. Y cuando tenemos un presidente que dice zurdos de mierda, cuando un presidente dice zurdos van a correr, cuando habla de mandriles para tratar a sus opositores que piensa distinto, cuando trata de burros a los que tienen una perspectiva distinta de la economía o hacen planteamientos teóricos diferentes con los que comulga el presidente, cuando decimos, por ejemplo, cuando este gobierno dice que naturalmente existen o genitalmente existen solo varones y mujeres, ¿no? Eso es un modo también de negar la diferencia, de anular la diversidad, de negar la existencia de otros, ¿no? De negar la existencia de otros. Cuando ayer, por ejemplo, salió a Espera a decir hay que meter bala a los delincuentes, también hay una manera de tratar al otro, en términos de pretender eliminarlo, ¿no? En una democracia, estar convencido, ser fanático de una verdad, de una democracia, es algo fascista, porque en una democracia el otro siempre puede tener algo de razón, siempre puede tener una parte de la verdad, y por lo tanto en una democracia nadie tiene la razón en sentido pleno o absoluto, y pararse en ese lugar es una actitud fascista. Dudar de mi verdad tiene que ver con los valores democráticos, ¿no? Por lo tanto, no importa en realidad si corresponde, según los libros de historia, calificar este gobierno de fascista. No es ese el problema. Lo que importa es a qué llamamos fascista hoy. ¿Cómo usamos esa palabra? Y en ese sentido podemos extenderla para caracterizar a muchos comportamientos, muchas actitudes y muchos dichos de este gobierno. Acá, en nuestro contexto actual, en nuestro momento actual, usamos la palabra fascista para representar hechos, actitudes y comportamientos que encajan muy bien con este gobierno, con lo que hace este gobierno. Incluso más. Tampoco importa si realmente creen en lo que dicen, o tampoco importa, si creen realmente en lo que dice o son estrategias distractivas. Lo que importa es lo que dicen. Eso es lo que importa, lo que dicen. Y lo que dicen pudiendo decir otra cosa. Si dicen lo que dicen, es porque eligen decir eso y no decir otra cosa. Pero también lo que importa son los efectos de lo que dicen. ¿Qué promueven? ¿Qué valores promueven? ¿Qué ideas? ¿Qué prejuicios refuerzan? Si promueven
¿no? El resentimiento, el odio, la bronca, la frustración para rechazar al otro, ¿no? Si creen que su verdad es la única verdad, si entienden que los derechos y las libertades de unas minorías son la causa de todos los males, si promueven el machismo, si promueven el darwinismo social, si son violentos en su forma, si son racistas, homofóbicos, si promueven la supervivencia del más apto, ¿no? Si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, todos decimos al unísono, es un perro.